Libro de Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 al 20. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Estamos ahí, Efesios capítulo 6, versículo 10. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar, hermanos, para presentar esta palabra en las manos del Señor. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, a esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de haber venido a tu casa, Señor, exaltar tu nombre, congregarnos, Padre maravilloso, cantar salmos a tu nombre, como dice tu palabra, elevarte, Señor, Dios mío, canción a ti, Padre precioso, la mejor ofrenda de alabanza y adoración de nuestro corazón para ti, Señor. Pero a esta hora, Señor, que es hora de escuchar tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que nos hables. Te pedimos, Señor, Dios mío, que nos des la palabra, Señor, Dios mío, que tú tienes para nosotros. No la que queremos, Señor, la que nuestro corazón necesita, Señor. Trata con nosotros, con nuestros corazones, Padre. Queremos también ver tu gloria manifiesta, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Que se sanen los enfermos, Señor, que libertes el cautivo, que rompas las cadenas, Señor. Aquel que ha venido, Señor, a tu casa sin salvación, Padre, provéele vida eterna, salvación, Señor. Oh Padre maravilloso, a través de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero en esta noche predicar bajo el tema una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta del libro de Efesios. Ahí en el capítulo 10, él dedica estos versículos del 10 al 20 para hablar de una guerra espiritual. Una guerra que de pronto como cristianos no vemos, pero de repente la Biblia dice que tenemos una guerra que no es contra sangre ni carne, y es claro ahí, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, dice la palabra, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también es cierto que nosotros cuando vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios siempre tomamos el contexto, siempre estudiamos la palabra de Dios, cuál es el trasfondo, por qué el apóstol Pablo habla de esto al final del libro de Efesios, en el último capítulo. Y vemos que en la carta de Efesios, desde el capítulo 1, el Señor nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. El Señor nos habla de las bendiciones espirituales. Al principio, capítulo 1, habla de la parte espiritual y dice que fuimos sellados en el versículo capítulo 1, bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que es cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente ya empezamos a pensar de forma diferente, ya las cosas no las vemos como las veíamos antes, ya
todo para nosotros cambia, y es por eso que Él nos habla de una armadura espiritual que debemos nosotros como cristianos portar, porque esas cosas ya nosotros no las podemos ignorar, nosotros ya las tenemos que ser conscientes de esas cosas, de esta guerra que tenemos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículos 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla la palabra de Dios de unas arras, y vemos cuando nosotros estudiamos la parte de las arras, es cuando hay personas que hacen un negocio por una tierra, por una casa, finca raíz, y de repente se da un anticipo, como una especie de dinero, anticipo, por adquirir, como quien dice, el compromiso de que vamos a hacer ese negocio. Entonces dice la Biblia que Dios nos ha dejado unas arras a nosotros. Recordemos que como cristianos nuestra meta es ir al cielo. Nuestra meta es conocer al Señor cara a cara, es ir allá a pasar una eternidad con Él, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más enfermedad, donde todo será hermoso en su presencia. Pero nosotros aquí en la tierra, nosotros no sabemos, no podemos. Acá mientras estemos en la tierra vamos a atravesar enfermedades, sufrimientos, dificultades, pero el Señor aquí en la palabra dice que Él nos ha dado unas arras para que usted sepa más o menos un poquito qué se va a llegar a sentir allá en el cielo. Y es a través de la presencia del Espíritu Santo, hermano. Es cuando usted y yo nos metimos en oración, nos metemos en ayuno, nos metemos en clamor, en el estudio de la Biblia, la palabra, nos ponemos a interceder. Ahí es donde nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo, y eso es un poco parecido a lo que vamos a sentir allá en el cielo. Es como ese negocio previo que Dios hizo con nosotros. Amén, de que algún día vamos a verle a Él, donde todo allá en el cielo será diferente, donde todo allá en el cielo será hermoso. Y es la presencia del Espíritu Santo donde nosotros podemos sentir un poco eso, algo parecido a lo que vamos a sentir allá, es a través del Espíritu Santo. Y eso hace parte de las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus hijos. Y dice desde el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aparte de todas las bendiciones que el Señor nos da, dice la Biblia que nos da también ese espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar la respuesta de muchas cosas que nosotros estamos buscando en nuestro corazón, dudas que tenemos. Nosotros vamos a la palabra de Dios y Él nos abre, nos dice la Biblia, y nos alumbra los ojos, nos alumbra nuestro entendimiento para que podamos entender cosas espirituales. Amén. Esto hace parte de estas bendiciones espirituales que tenemos en Él. Y también dice la Biblia que en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, que fuimos salvos por la gracia. Fuimos salvos por la gracia, por la infinita gracia del Señor Jesucristo. La infinita misericordia de la salvación a través del Señor Jesucristo que tuvo con nosotros. Que nosotros no merecíamos nada, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros.
El Señor nos salvó por su gracia, por su misericordia. ¿Qué se fijó Él de usted y de mí? No lo sabemos, hermanos. Es la infinita gracia de Dios por la cual nosotros alcanzamos salvación, alcanzamos misericordia. No era que nosotros fuéramos mejores que alguien, no. Nosotros no éramos mejores que nadie, solamente es el Señor que se fijó. Y el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él se fijó en nosotros por su gracia, y eso hace parte también de las bendiciones espirituales. Esta mañana hablábamos de esto, de las bendiciones, de los privilegios. El Señor nos hablaba con su palabra de que aunque nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Y esos son privilegios que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Aparte, Él nos ha escogido por su gracia. Él nos ve con esos ojos de misericordia y que no somos dignos. Y esos son bendiciones espirituales. El amor que debemos tener en Cristo, como Cristo también lo tuvo con la iglesia. Amén. En Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Y empieza también el Señor hablándonos, avanzando. A medida que va avanzando el libro de Efesios, el Señor dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, la misericordia y la gracia que Dios ha tenido con nosotros es tan grande que solo se puede describir con la palabra amor, que es lo que Dios ha sentido por nosotros. Amor, amor. Él ha tenido amor con nosotros, y eso no lo podemos nosotros entender, explicar, mucho menos. Es la gracia, es su misericordia, la cual nosotros gozamos de todo esto. Y en el capítulo 4 de Efesios, ya el apóstol Pablo empieza a tocar un punto importante. Recordemos que al final de este libro de Efesios él habla de la armadura de Dios, que es en un entorno espiritual. Pero los primeros 3 capítulos él viene hablando de cosas espirituales hasta que toma el capítulo 4. Dice: yo pues, capítulo 4, verso 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí el Señor empieza a tocar un punto importante de la palabra de Dios, y es nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo me la llevo yo con mi hermano? ¿Cómo me la llevo yo con mi hermana? ¿Cómo me la llevo yo, si hablamos de la iglesia, con el líder, con el pastor? ¿Cómo es mi trato, mi relación incluso ya con el prójimo, con mi vecino, con los que ya no son creyentes, mi vecino? ¿Cómo me la llevo yo con mi jefe en el trabajo? ¿Cómo me la llevo yo con mis compañeros de trabajo? Si soy papá, ¿cómo me la llevo yo con mis hijos? Si soy hijo, ¿cómo me la llevo yo con mis padres? Y empieza él a preocuparse de estas cosas y dice: con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar que tiene que ver ya la parte de las relaciones interpersonales con la parte espiritual. Y es ahí donde nosotros podemos ver más adelante, donde el apóstol Pablo toma que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice: soportándoos unos a otros. Nos da este tip, esta ayuda: sopórtense los unos a los otros. Capítulo 4, verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo se empieza a preocupar aún más por nuestras relaciones interpersonales. Él empieza diciendo: soportaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Porque a veces nosotros empezamos a tener esos roces, esos problemas, sí, hablo yo en términos generales, aún en la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con el jefe allá en el trabajo, los compañeros de trabajo, y empezamos a tener estos problemas. Y dice el Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos dice: quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, toda malicia. Y dice: perdonados los unos a los otros, como Cristo, como Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús. Y también es importante, allá en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículos 21 y 22, el Señor nos habla, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y nos deja este versículo de someteos los unos a los otros, y ahí empieza a hablar de ejemplos. Por ejemplo, cómo es su relación si usted es esposo, cómo es su relación con su esposa. La señora, cómo es su relación con su esposo. Los hijos, si usted lee, los hijos, cómo es su relación con sus padres. Si usted es jefe en una empresa o tiene una posición, un cargo de liderazgo, cómo es su relación con sus subalternos, llamémoslo así. Y si usted es siervo, dice la Biblia, cómo es su relación con su jefe. ¿Y por qué se preocupa tanto, hermanos? Pues la Biblia es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como ya lo he dicho. Hay una historia de una mamá, que yo leí esta historia en una revista. Una mamá lleva a su hijo, a su niño, a una especie de feria o festival, y el niño siente atracción hacia un juego donde había como una especie de mesa con unos huecos, y por esos huecos salían unas marionetas, y se le daba una especie de aritos a los niños para que los niños lancen cada vez que vean una marioneta salir. Y el niño lanzaba el arito, y si le golpeaba la marioneta, él acumulaba ciertos puntos, y al final esos puntos eran redimidos con un premio mayor. Y de repente el niño siente atracción por ese juego y le dice a la mamá que quiere estar ahí, quiere participar. Pero había una fila, y ellos empezaron a hacer la fila, y veían que antes en la fila habían unos niños más pequeñitos que él. Y estos niños pequeñitos sí le golpeaban esas marionetas, acumulaban puntos y se llevaban premios. Pero cuando llegó el turno de este niño, le dieron los aros y empezó a lanzar a las marionetas, a golpearlas. Y de repente no era capaz de golpear ninguna. Y se empezó a desesperar y le daba con más fuerza y lanzaba con más y más fuerza. Pero no, y la mamá también se desesperó. ¿Cómo es posible que mi hijo más grande que los que primero lanzaron no es capaz de pegarle a ninguna? Y al final se le acabaron los aros y el niño empezó a llorar. La mamá se desesperó, se fue por detrás del juego para pelear con el administrador del juego, para discutir que qué pasaba aquí, y de repente entró, como quien dice, a las malas, irrumpió ahí a la parte del juego, y había un hombre que estaba quieto manejando las marionetas. Había una especie de vidrio de estos que nosotros conocemos, muy parecido al de la puerta, donde usted puede observar hacia afuera, pero las personas que están afuera no pueden mirar hacia adentro.
Y el hombre quedó quieto cuando la señora entró enojada a pelear. Pero la señora, al ver esa situación, ella reflexionó. La señora era cristiana y dijo: acá hay un mensaje de Dios hasta para nuestras vidas, hasta en esas situaciones. Y siempre hay alguien controlando las cosas que usted a veces no puede controlar. Y es por eso que el Señor nos habla acá diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hay un diablo que está controlando sus emociones, sus situaciones, y a veces, según la palabra de Dios, pensamos que esas marionetas, sí, o esas situaciones que se nos presentan en la vida, que son el problema, no, el problema, y empezamos y gastamos nuestra vida culpando. No, ese es mi jefe, la culpa la tiene mi jefe, la culpa la tiene mi compañero, no, es que es el vecino, no, es que es mi hermano, es mi líder. Y empezamos a lanzar esos aros, creyendo que así, de esa forma, es que podemos solucionar los problemas, cuando no es así. La Biblia es clara aquí que hay un diablo que se esconde detrás de sus principados, de sus potestades, de sus gobernadores de las tinieblas, escondidos detrás de esas situaciones que a usted lo desgastan. Esas situaciones, esos problemas en su casa, esos problemas en el colegio, en la universidad, esos problemas en el trabajo, esas cosas que a nosotros nos afectan, es el enemigo que está detrás, porque él ha invertido todo su tiempo en estudiarlo a usted y a mí, hermanos. Él ha invertido en eso, en conocer sus debilidades, qué es lo que a usted le molesta, y él aprovecha situaciones usando a cualquier tipo de ser humano. Y no en vano el Señor nos habla acá: soportaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros con amor, perdonad así como Cristo, así como Dios a través de Cristo nos perdonó. Y es por eso que ya en el libro de Efesios, capítulo 10, empieza el Señor a tomar la parte de la armadura de Dios. Porque es importante, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, que debemos estar bien, debemos tener la armadura de Dios. Debemos vestirnos y estar preparados para la guerra, para la batalla que tenemos al frente, que no es contra nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro líder, nuestro pastor, nuestro jefe, nuestro vecino, el vecino que pone música a todo volumen, ahorita que se viene esta época de diciembre. No sé, ese es mi caso, ¿no? Yo he vivido en barrios populares, pero no es el vecino, hermanos. Es el enemigo que está ahí detrás de esas situaciones para desesperarlo a usted y a mí. Y es por eso que la palabra de Dios nos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, como ya lo hemos leído. Dice versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mostrarles, hermanos, un estudio de esa armadura de Dios que el apóstol Pablo nos dice que debemos los cristianos llevar puestos. Y por eso hemos preparado una presentación en diapositivas, en la cual queremos hacer una comparación de cada parte de esta armadura. También la vamos a comparar con una armadura actual, de un soldado actual, para que usted tenga un poco más de idea de la importancia de cada pieza de esta armadura. Y también vamos a mirar en sí cuál es el significado que trae cada pieza de esta armadura. La primera pieza, dice la Biblia, podemos leer en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí me habla de la primera pieza de la armadura de Dios. Ceñid vuestros lomos, vamos a esperar. Ceñid vuestros lomos me habla a mí de una especie de correa, de una especie de cinturón. Si usted busca en el diccionario la palabra ceñir, quiere decir dar una vuelta a una parte de su cuerpo
con una especie, y la especie el instrumento que se usa es el cinturón. Vemos en la parte derecha de la pantalla, vemos una imagen de un soldado romano, porque el apóstol Pablo se inspiró en un soldado romano para hablar de esta armadura. Y y en la parte izquierda vemos los diferentes tipos de correas militares que un soldado normal usa. La importancia, hermanos, de esta correa o de esta correa de la verdad es que debe ir siempre puesta y nos ayuda a sostener diversas piezas de la misma armadura, entre ellas una de las más importantes, que es la espada. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios nos habla de que la espada es la palabra de Dios? Y es por eso que nosotros esa correa, hay un dicho que dice, hermano, tienen que tener bien, amárrese bien los pantalones. Y habla de carácter. Ese dicho habla de carácter, habla que usted debe tener carácter, y es el carácter de un cristiano, amarrarse bien los pantalones. Y es lo que dice el apóstol Pablo acá empezando. Hermano, si usted quiere luchar esta batalla espiritual, amárrese bien los pantalones. ¿Por qué? Porque una pieza importante de la armadura se sostiene ahí, que es la espada. Sí, y sin la espada nosotros no podemos atacar, sin la espada nosotros no podemos ir a atacar al enemigo. Y es importante, aparte de esto, este cinturón sostenía también la coraza, que era otra pieza importante de la armadura de Dios. La coraza, que es la siguiente, dice la Biblia: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, la coraza de justicia era una pieza de hierro, tenía también incrustaciones de bronce y fue construida en 4 secciones para proteger el hombro y cada lado del pecho. Nosotros podemos comparar la coraza de justicia con algo que vemos actualmente en los militares, que es un chaleco antibalas, que sirve para proteger las partes vitales del cuerpo, los órganos vitales, como pueden ser los pulmones, el estómago, tenemos también, y hermanos, el más importante, el corazón. El Señor nos habla de la importancia de cuidar nuestro corazón. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: por toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hermanos, es importantísimo en estos tiempos donde vemos cómo la maldad se ha disipado en el mundo, la importancia de guardar nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 24, si pueden ir conmigo, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, dice la Biblia, habla de las señales antes del fin, desde el versículo 3, y habla de guerras, de rumores de guerras, de cómo está la condición del mundo actualmente. Pero en el versículo 12 dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que afecta nuestro corazón. Ahí es donde nuestro corazón se puede empezar a endurecer, puede empezar a tener problemas. Pero Dios nos dice a nosotros que debemos usar una coraza de justicia para proteger nuestro corazón. También la Biblia nos habla ya en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Leemos en el versículo 26 y 27. Dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Hermanos, el Señor estaba preocupado por esos corazones de piedras que tenemos, pero es a través de Cristo Jesús quien Dios nos permite entrar en sus caminos, y Él nos convirtió nuestros corazones de piedra en corazones de carne, para poder alabarle, para poder bendecirle, para poder tener conciencia de esta guerra que tenemos. Amén. Dice, seguimos avanzando: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y acá es donde vemos el calzado de la paz. En la parte derecha vemos una sandalia de la armadura romana, y la podemos comparar en la parte izquierda con unas botas. Hay un dicho también que dice, cuando uno va a trabajar o cuando uno está en su puesto de trabajo: hermano, ¿usted cómo anda? No, hermano, trabajando con las botas puestas. Y eso también nos habla de lo mismo. Nos habla de la importancia de predicar la palabra de Dios, de ponernos las botas para predicar la palabra de Dios, para poder evangelizar, para poder hablarle a las almas perdidas. Usted debe estar dispuesto, hermano, a caminar, a salir, evangelismo masivo, a caminar, a hablarle a las personas, a las almas. La importancia de evangelizar, de ponernos las botas, de trabajar en la obra del Señor. Pero también el Señor dice que es el calzado o el calzado de la paz. Dice la Biblia: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice que el material de estos zapatos es la paz. Con cada pisada que demos debemos dejar huellas de la paz de Jesucristo. Es importante, hermanos, que cuando nosotros salgamos a predicar la palabra de Dios, no vayamos en son de guerra, en son de que nosotros tienen que convertirse, arrepentidos, convertidos, o acusarlos en cuanto a su pecado. La Biblia dice allá claro, si quieren ir conmigo, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 14. Mateo capítulo 10, verso 14. Desde el versículo 10 la Biblia dice: elección de los 12 apóstoles, misión de los 12, y en el verso 14 habla de que qué pasa cuando usted va a predicar a un lugar y en ese lugar no lo reciben. Nos enojamos, o nos ponemos a gritar, o nos ponemos: no, es que ustedes son hijos del diablo, y los regañamos. No, la Biblia dice aquí, versículo 14: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es algo, una acción que muestra que nuestros pasos deben ser de paz. Si algo, los hermanos que hemos tenido la bendición de evangelizar a las personas, si hay algo que las personas que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, admiran de los que sí lo tienen, es la paz que Cristo ha sembrado en sus corazones. Es que a pesar de las dificultades, porque todos tenemos dificultades en la vida, todos sufrimos enfermedades, todos tenemos problemas, a pesar de todas esas cosas, nosotros tenemos un Dios en quien nos refugiamos, en quien nos da la paz. Y a pesar de esas situaciones de enfermedad, de diversas cosas que sufrimos en la vida, Él nos da la paz que necesitamos, y eso es lo que ellos ven en usted, es la paz que Dios ha depositado en usted. Es por eso que el Señor nos habla acá y nos dice que nuestras pisadas deben ser pisadas de paz. Amén, que hay que trabajar, hay que ponernos las botas, pero que sean botas y pisadas de paz. Amén, gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios en las piezas de esta armadura: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Y ahí vemos una imagen de un escudo de los soldados medievales. Aunque en la actualidad también se usa el escudo, no sé si ustedes han visto las protestas
en las calles, el SMAT, la parte de la policía todavía lo usa y lo usa con la misma finalidad, que es proteger los ataques que el enemigo lanza directos al cuerpo del soldado. Este escudo está diseñado estratégicamente para proteger el cuerpo, y como el hombre sostiene el escudo de la fe con la mano, el hombre puede mover el escudo hacia las diferentes direcciones de su cuerpo, dependiendo hacia dónde van dirigidos los dardos de fuego del enemigo. Y es por eso, hermanos, la Biblia nos habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El enemigo puede lanzar diferentes dardos por diferentes posiciones, pero el escudo de la fe nos permite esa movilidad, ¿sí? De aquí, no, viene por la derecha, por la izquierda, nos permite esa facilidad de movernos hacia dónde viene el ataque, pero siempre fundamentados en la fe que viene por la palabra de Dios. Y es importante saber en cada situación de nuestras vidas qué es lo que el enemigo quiere, qué es lo que el enemigo, hacia dónde viene ese ataque, para que nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios y podamos hacerle frente a ese ataque y que no nos lastime. Gloria al nombre del Señor. Esa es la finalidad del escudo de la fe. En cierta ocasión un pastor nos contaba un testimonio de una vez que él estaba prácticamente estrenando un vehículo y de repente sufrió un daño ese vehículo en la caja de cambios, y de repente se lo lleva al mecánico y le pregunta que si el seguro esto cubría el arreglo el seguro de todo riesgo de accidente, cubría el arreglo de esa caja del vehículo, y el mecánico le respondió a este pastor: no, pastor, eso es simplemente cuando el carro sufre un accidente, pero si le pegamos un martillazo ahí a la caja, ahí sí podemos llevarlo y pasar lo que usted se accidentó, y que si usted le podemos pasar allá a la aseguradora de que usted se accidentó y se le dan otra nueva. Entonces él dijo: no. Ahí él se acordó de la palabra de Dios. Ahí él sintió de una vez ese dardo que iba contra su integridad y dijo: no. Aquí no, acá yo tengo principios. Aquí yo estoy. Dijo: no, si la caja toca arreglarla, la arreglamos. Pero no, aquí yo no me voy a dejar yo poner un martillazo y pasar de que sufrí un accidente y esto para que me den una caja nueva. No. Él entendió de cómo venía este dardo, el dardo de un engaño, el dardo que le lanzó el enemigo pues a través del mecánico, pero él estaba fundamentado en la palabra de Dios y rechazó esto. Es importante ese escudo, hermanos, que nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios. La Biblia sigue hablando de las demás piezas de esta armadura. Dice: tomar el yelmo de la salvación. También vemos el yelmo de la salvación. La palabra Biblia en inglés habla de helmet, y helmet es la misma pieza para un casco, y esa pieza que se pone sobre la cabeza. Y es importante, hermanos, que como cristianos nosotros tengamos la salvación siempre puesta en nuestra cabeza, en mente. Siempre tengamos esta salvación acá en la mente y esas convicciones. La palabra esta mañana nos hablaba de esto, que aunque vengan dificultades, pruebas, luchas, nosotros tengamos siempre en mente que lo que queremos es la salvación, que lo que queremos es ver al Señor allá en el cielo, que lo que queremos es pasar una eternidad con Él. Es la salvación lo que nos motiva a seguir adelante. Son esas convicciones. Eso debe estar presente siempre en nuestra cabeza. Pero también nos protege, porque es un elemento de protección sobre todos esos comentarios dañinos, toda esa mala información que le lanzan a usted, a su mente, y que le tienden a desviar de en lo que usted ha creído. Hay un hermano de esta congregación, él tuvo la bendición, tuvimos la bendición de bautizarnos
en el mismo grupo. Nosotros compartíamos con él y él siempre tenía una particularidad en cada clase bautismal que se daba, y era que siempre llegaba tarde. Pero cuando llegó el día del bautismo, nosotros empezamos a preocuparnos. No, el hermano vino tarde a todas las clases, pero el día del bautismo no podía llegar tarde porque lo dejaban. Acá se parqueaban los carros y iban a los bautismos, y nosotros preocupados porque en la iglesia se nos ha enseñado la puntualidad y todos esos valores importantes, y nosotros afanados por el hermano. Y el hermano nada que llega, faltan 5 minutos y lo van a dejar, y bueno, faltando como 2 minutos llegó, y nosotros sentimos paz, tranquilidad en el corazón, y le preguntamos de repente: hermano, ¿qué pasó? Y él nos hablaba de que el mismo día anterior del día del bautismo, él se había encontrado con un amigo, y el amigo era de otra doctrina, una doctrina que no es la doctrina verdadera en Cristo Jesús. Y este amigo intentó persuadirlo, le hablaba de cosas que no tenían nada que ver con nuestra doctrina, y le hablaba que no es así como usted lo dice, no es así como usted ha predicado, no, es de esta forma. Y el hermano pues alcanzó a sentir como desubicado un poco, y casi que no llega al bautismo, casi. Pero gloria a Dios que el hermano tenía bien puesto este casco de la salvación, lo tenía puesto, y dijo: no, Señor, yo no me voy a dejar creer de esas mentiras, yo voy a ir, yo he creído en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la sana doctrina, y voy a ir a bautizarme, y Dios tiene bendiciones para mí. Gloria al nombre del Señor. Este hermano tenía bien puesto el escudo de la fe, y hermanos, debemos tener, este casco de la salvación, este yelmo de la salvación, y debemos de usarlo nosotros también para poder bloquear todos esos comentarios dañinos que quieren entrar a nuestra mente, y tener siempre en mente esa meta que queremos, que es la salvación en Cristo Jesús. Dice la Biblia: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Podemos comparar actualmente la espada, es un arma de ataque, y armas de ataque en la actualidad lo que hay. ¿Sí? Tenemos armas de fuego, cañones, cohetes, y son armas de ataque. Y de repente es la única arma de ataque que el apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios. Y aparte de que es de ataque, es de doble filo. Que cuando usted va a predicar esta palabra, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces me decía una vez un hermano, es que precisamente el día que no me levanto a orar es el día que me piden un consejo, es el día que me piden una consejería, que llega un alma y me dice: ay, predíqueme. Y uno precisamente bien frío, y uno agarra la Biblia y empieza a predicar, lanza la espada, pero la espada, como es de 2 filos, corta allá, corta acá, es ministrado el hermano, el alma, y es ministrado también uno. Y eso sucede, y es por eso es que es de dos filos, y es la única arma de ataque que vemos en la armadura de Dios. Y es importante, hermanos, porque el enemigo, como ya lo hemos estudiado en la palabra, él lo tiene a usted estudiado desde que usted nació. Sus debilidades, qué es lo que le duele. Él a toda hora es lanzándole dardos a usted. Lanzándole dardos, lanzándole dardos, lanzándole dardos. Y usted con la armadura se defiende. A veces esos dardos logran penetrar, nos lastiman, nos hacen daño. ¿Sí? Pero más sin embargo nos toca seguir luchando. Y como si el enemigo está todo el tiempo detrás de nosotros no vamos a agarrar esta arma de ataque, que es la única que tenemos, y empezamos a predicar el evangelio a las almas perdidas, a los perdidos, a los que no tienen salvación, porque eso es lo que lastima al enemigo, eso es lo que le duele al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que nosotros prediquemos de Cristo, usemos esta espada y empecemos a batallar por la salvación suya, por la de los demás, por la de su familia, por la de su jefe, por la de su compañero de trabajo,
por la de nuestros hermanos aún en la iglesia, que los vemos como desanimados. Esa es la espada del Espíritu, un buen consejo en Cristo Jesús para poder luchar. Y dice al final, en este pasaje de la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, si usted enumera las armas espirituales o las partes de esta armadura, son 6, pero para mí son 7. Y 7 porque el número perfecto en la palabra de Dios es el 7. Y la última arma, que tal vez no la nombran como arma, pero es un arma importantísima para los cristianos, es la oración. Es la oración. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, con toda súplica. Y toma la parte espiritual de esas bendiciones espirituales que en Efesios capítulo 1 el Señor nos hablaba a inicio. Esa en el Espíritu, orando en la presencia del Espíritu Santo, orando con lágrimas, clamando, batallando de rodillas. Esa es la forma como debemos batallar esta guerra. Es un arma que el apóstol Pablo no la nombra, pero está ahí. Es un arma, es la oración. Es importantísima para ver ese panorama espiritual, para que esas marionetas que el enemigo está sacando y nosotros pensamos que es nuestro hermano, es nuestro jefe, es ese roce que tengo con el vecino y nosotros nos desgastamos. No, hermanos, es la oración la que nos anima, la que nos abre los ojos, nos abre ese panorama para ver cuál es la verdadera batalla con la que tenemos de frente. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es una batalla espiritual, hermano. El enemigo nos conoce y sabe cómo atacarnos, y a nosotros nos toca batallar, nos toca defendernos, usar el escudo, la espada, nos toca usar el calzado, nos toca vestirnos de toda esta armadura para poder darle frente a esta batalla que el Señor nos ha encomendado.